Hoy no quiero venganza, quiero verdad. Me llamo Mercedes Ortega. Nací en un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas. Las casas eran de adobe, el agua salía de un pozo y el silencio era parte del paisaje. Ahora tengo 78 años, y esta es la primera vez que decido hablar. No para acusar, sino para entenderme a mí misma. Porque durante décadas, he vivido con un nudo en el pecho, con una verdad que no sabía que era mía. Tenía 12 años cuando descubrí que mi vida no era como yo la conocía. Antes de eso, mi mundo era simple, aunque nunca del todo cálido. Vivía con doña Clara y don Eliseo, dos personas que yo llamaba mamá y papá, aunque nunca sentí que lo fueran completamente. No había abrazos. No había cuentos antes de dormir. Solo órdenes, tareas y silencios. Pero como no conocía otra cosa, pensé que así era la vida. Recuerdo una tarde de julio. El sol golpeaba el techo de lata, y el calor hacía que hasta los perros buscaran sombra. Yo estaba barriendo el patio cuando escuché voces dentro de la casa. Algo me detuvo. No sé si fue el tono, la tensión o simplemente un presentimiento. Me acerqué a la puerta de la sala, entreabierta, y contuve la respiración. Ella no sabe. Que no es suya, dijo una voz que reconocí como la de la vecina, doña Pura. Y no tiene por qué saberlo, respondió doña Clara, cortante. A esta edad ya no tiene sentido revolver el pasado, pero algún día va a preguntar. Insistió Pura. Entonces le diremos que fue un regalo de Dios. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De quién hablaban? ¿De mí? ¿Qué significaba eso de que no era suya? Retrocedí lentamente, sin hacer ruido, pero con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Esa noche, no pude dormir. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. Al día siguiente, comencé a mirar todo con otros ojos. Noté cómo don Eliseo evitaba mirarme cuando servía la cena. Como doña Clara me daba tareas más pesadas que a los demás niños del pueblo. Como nunca había una palabra amable, solo, haz esto, o, termina aquello, fui al único lugar donde me sentía un poco en paz, la vieja higuera detrás del corral. Me senté bajo su sombra, con una libreta vieja que había encontrado y comencé a escribir. No sabía exactamente qué escribir, solo necesitaba sacar lo que tenía dentro. Escribí, ¿quién soy, de dónde vengo, por qué siento que no pertenezco? Pasaron semanas. No volví a escuchar nada extraño, pero el ambiente en la casa se volvió aún más frío. Tal vez era mi forma de mirar, o tal vez ellos sabían que yo ya sabía algo. Empecé a observar más. Una tarde, hurgando en un baúl de ropa vieja, encontré una caja pequeña de madera. Dentro había una medallita con la inicial M, una mantita bordada con flores celestes y una carta doblada con tinta corrida por el tiempo. No tenía destinatario, solo decía, para cuando ella sea mayor. Mis manos temblaban mientras la abría. La letra era diferente a la de doña Clara. Decía algo así como, perdóname por no poder quedarme. Lo hice por su bien. Nunca dejaré de amarla. No había firma. Solo una fecha, de hacía 12 años. Esa noche, confronté a doña Clara. No con gritos, no con lágrimas. Solo le mostré la carta y le pregunté, ¿quién me escribió esto? Su cara se endureció como el barro al sol. Me quitó la carta de las manos, la guardó de nuevo en la caja y me dijo, tú no necesitas saber eso. Eres una niña. Y mientras vivas en esta casa, harás lo que te digamos. Nunca sentí tanto frío en el alma como en ese momento. Me sentí invisible. Como si no tuviera derecho ni a mi propia historia. Pasaron los años. Nunca más volví a tocar el tema. La caja desapareció. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de llamarlos mamá y papá. Dejé de intentar agradarles. Comencé a escribir más. En cada hoja, intentaba reconstruirme. Dibujarme con palabras. A veces imaginaba cómo sería mi verdadera madre. ¿Tendría mi misma risa? ¿Mis ojos? ¿O sería tan distinta que ni me reconocería? El dolor de no saber se volvió una sombra que me acompañó a cada lugar que fui. Me fui del pueblo a los 16, apenas pude. Me fui sin cartas, sin despedidas, sin saber mi origen, solo con mi cuaderno y una maleta vieja.
Pero con una promesa secreta: algún día, voy a encontrar la verdad. Ahora, tantos años después, vuelvo a hablar. No porque el tiempo haya borrado el dolor, sino porque el silencio ya pesa más que cualquier palabra. Me llamo Mercedes Ortega, y esta es mi historia. Yo tenía 13 años cuando empecé a guardar silencio como un acto de defensa. No era el silencio que uno elige, sino el que se instala cuando nadie escucha, cuando preguntar se vuelve peligroso. Después de aquella tarde en la que escuché esa frase detrás de la puerta, dejé de ser niña. Algo en mí se rompió. No sangró. No dolió de inmediato. Pero fue como si una grieta invisible se abriera dentro de mí, creciendo despacio, sin que nadie la notara. Nunca le dije a mamá lo que escuché. La miraba diferente, sí, con preguntas en los ojos. Pero ella no lo notaba. O no quería notarlo. Me seguía abrazando como siempre, cocinaba mis comidas favoritas, me tejía suéteres en invierno. Pero en cada caricia, yo buscaba una señal. Algo que me dijera: sí, soy tu madre. O lo contrario. Nunca llegó. A los 14, empecé a escribir un diario. Era un cuaderno viejo, con la tapa rota, que encontré en el altillo. Allí escribía lo que no podía decir, mis dudas, mis miedos, mi rabia. Escribía de noche, a escondidas, mientras todos dormían. Me inventé una amiga imaginaria a quien le contaba todo. Se llamaba Lucía. A veces pensaba que quizás era mi hermana. O mi madre real. Me aferraba a esa invención como quien abraza un trozo de cielo. En la escuela, me volví más callada. Las otras niñas me decían, la muda. Pero no me importaba. Sentía que si hablaba, si mostraba algo de lo que sentía, todo el dolor saldría de golpe y no podría detenerlo. Tenía miedo de que mi mundo se desmoronara con una sola palabra. Mi padre, el hombre al que llamaba papá, era duro. Nunca fue violento, pero su voz siempre sonaba como sentencia. Él no era de caricias. Apenas una mano en el hombro, un gesto de aprobación cuando sacaba buenas notas. Recuerdo una vez, cuando tenía 15, me atreví a preguntarle: papá, ¿de dónde vengo? Él bajó el periódico, me miró como si yo hubiera dicho una obscenidad, y dijo: no vuelvas a decir tonterías. Y volvió a leer. Esa fue la primera y última vez que intenté buscar la verdad en voz alta. Con el tiempo, fui llenando vacíos con libros. Leía todo lo que encontraba. Biografías, novelas, enciclopedias. Quería encontrarme en alguna historia. Ver si alguien más había vivido lo que yo vivía. Pero todo me resultaba ajeno. O idealizado. En los libros, las verdades salían a la luz. En mi casa, se escondían bajo las alfombras. Una noche escuché a mi madre llorar. Estaba en la cocina, creyendo que todos dormíamos. Me acerqué en puntillas. Y vi su silueta frente al fregadero. Se llevaba las manos al rostro, como si quisiera borrarse. No me atreví a entrar. Solo la observé desde el umbral. Y por primera vez pensé: ella también guarda un secreto que la consume. A los 16. Me propuse irme de casa. No lo dije en voz alta. Pero comencé a prepararme. Estudiaba más. Soñaba con becas. Con un trabajo que me permitiera ahorrar. Soñaba, sobre todo, con tener un nombre propio, una historia mía que no dependiera del silencio de otros. Pero irse no era fácil. No por el dinero. Sino por la culpa, porque, a pesar de todo, los quería. A esa mujer que me crió con ternura. A ese hombre que, aunque distante, me dio techo y alimento. Y esa era la peor parte. ¿Cómo se odia a quienes también se ama? ¿Cómo se escapa de un hogar que también fue refugio? Un día, limpiando el desván, encontré una caja de metal. Estaba debajo de mantas viejas, junto a una lámpara rota. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos. De ellos. De mí. Y una carta. Solo decía: gracias por recibirla. Sé que no podré volver. Pero sabrán cuidarla mejor que yo. Sin firma. Sin fecha. Solo eso. Mi mundo, ya fracturado, se desmoronó. Lloré durante horas. No por la mentira. Sino por todo lo que no me habían dicho. Por el derecho que me robaron de saber quién era. De elegir a quién amar con verdad.
Por haber vivido creyendo ser alguien que no era, guardé la carta en mi diario. No dije nada. No enfrenté a nadie. Pero esa noche, me sentí huérfana de nuevo. Y esta vez, por elección propia, desde ese momento, comencé a construir un muro. Dentro de mí. Uno que me protegería de más decepciones. De más heridas. Me volví más fuerte por fuera. Pero más sola por dentro. A los 17, me fui. Conseguí una beca parcial para estudiar en la capital. Lloré al despedirme. Mi madre, o la mujer que llamé madre, me abrazó fuerte. Me dijo, te amo, hija. Yo no respondí. Solo asentí. Porque ya no sabía si hija era una palabra que me pertenecía. A veces me pregunto si todo lo que no dije se quedó viviendo dentro de mí. Si las palabras que jamás salieron de mi boca construyeron una casa silenciosa en el fondo de mi pecho. Porque mientras los años pasaban, mientras los rostros cambiaban y las rutinas me arrastraban, yo seguía sosteniendo aquel secreto como quien sostiene una fotografía quemada, con miedo a perderla, pero con el dolor de mirarla. Tenía 20 años cuando conocí a Mauro. Era un hombre bueno, callado, de manos fuertes y mirada transparente. Me miraba como si yo no fuera una carga, como si mis silencios no le pesaran. Me hablaba con paciencia, como quien riega una planta que aún no florece. Y por alguna razón que aún no entiendo del todo, decidí dejarlo entrar. Nunca le conté la verdad. No le hablé de aquella conversación detrás de la puerta, ni de las dudas que me carcomían desde la infancia. Le hablé de mis días, de las tareas del campo, de mis ganas de formar una familia. Pero nunca le conté que, en el fondo, no sabía quién era yo realmente. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Recuerdo el vestido blanco que me prestó mi vecina, y el ramo de flores silvestres que recogí esa misma mañana. Mauro me tomó de la mano con una ternura que me hizo temblar por dentro. Y por un instante, solo por un instante, creí que podría dejar atrás el pasado. Pero el pasado tiene una forma cruel de regresar. A los 2 años de casados, nació nuestra hija, Camila. Y cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, sentí algo que jamás había sentido, un miedo abrumador. Un miedo de no saber si sabría ser madre, si sabría dar lo que yo nunca recibí. ¿Cómo enseñarle quién era ella, si yo misma vivía en la niebla? Camila creció fuerte, curiosa, llena de preguntas. Y cada vez que me preguntaba sobre mi infancia, yo le sonreía con la boca y le mentía con el alma. Inventaba cuentos de navidades felices, de abuelos amorosos, de tardes en la plaza, todo un mundo que nunca existió. Porque prefería construirle un recuerdo falso antes que transmitirle mi vacío. Un día, mientras arreglaba una caja vieja. En el altillo, encontré una carta. Estaba amarilla por el tiempo, con la tinta casi borrada. Era de la mujer que me crió. En ella decía, Mercedes no debe saber la verdad. Ella fue un regalo para nosotros, y eso debe bastar. Un regalo, releí esa frase tantas veces que la memoricé. ¿Cómo puede una niña ser un regalo? Un objeto que se entrega, que se intercambia, que se agradece pero no se cuestiona. Sentí un nudo en la garganta, una rabia antigua que se despertaba como un animal dormido. Esa carta no respondía a mis preguntas. Las multiplicaba. Esa noche, mientras Mauro dormía, me senté frente al espejo. Me miré por largo rato. Vi mis ojos cansados, mis labios apretados, mi piel marcada por los años y por la angustia de no saber. Y entonces, por primera vez en décadas, me permití llorar. No por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Por la verdad que me fue negada. Por la niña que fui y que nadie defendió. Pensé en buscar a mis verdaderos padres. Pensé en escribir una carta, en ir a la ciudad, en preguntar nombres. Pero luego miré a Camila dormida, con sus manitas apretadas y su respiración tranquila, y me pregunté, ¿vale la pena despertar un pasado que quizá me rompa aún más? Decidí entonces guardar esa carta en una caja, junto con otras cosas que nunca pude decir. No por cobardía, sino porque no quería que Camila heredara mi dolor. A veces, proteger a quienes amamos significa cargar con lo que no entendemos. Y yo estaba dispuesta a cargarlo. Pasaron los años. Camila creció, se fue a estudiar lejos, formó su vida. Mauro envejeció conmigo, siempre firme, siempre silencioso. Y yo
yo me convertí en esa mujer que sonríe en los encuentros familiares, que cocina para todos, que escucha más de lo que habla, pero cada noche, al apagar la luz, regresaba a esa niña de 12 años que escuchó tras la puerta lo que nadie quiso contarle. Esa niña que aún esperaba que alguien, algún día, le dijera quién era realmente. Me llamo Mercedes Ortega, y si alguien me hubiera dicho que llegaría a esta edad con tantas respuestas sin preguntar, no lo habría creído. Pero aquí estoy, con 81 años, sentada frente a una ventana que da a un jardín que nunca fue mío, pero que cuido como si lo hubiera sembrado desde niña. Han pasado más de 6 décadas desde que escuché aquella conversación detrás de la puerta. Aquel susurro torpe, entre adultos, entre papeles y secretos. Tenía 12 años, y desde entonces he cargado una verdad prestada, una identidad cosida con hilos de silencio. Durante años, me dije que no importaba. Que no valía la pena revolver el pasado. Que si me habían criado con amor, o algo parecido. A eso, era suficiente. Pero no lo fue. Porque el amor no compensa la mentira. Porque el cariño sin verdad no construye raíces, solo ramas que tiemblan con el viento de la duda. Intenté buscar a mi madre biológica. No para reclamar, sino para entender. Escribí cartas, visité registros polvorientos, hablé con vecinos antiguos. Pero todo me llevaba a calles cerradas. A nombres incompletos. A mujeres que habían desaparecido, como si nunca hubieran existido, y entonces comprendí algo que dolía más que el silencio inicial: tal vez nadie me estaba buscando. Tal vez yo era una grieta en la vida de alguien. Un desliz, una consecuencia, un error cubierto con buenas intenciones. Eso me rompió. No por no encontrarla, sino por sentir que quizás, para ella, nunca fui una ausencia. Solo un secreto bien guardado. No fue hasta que nació mi primer nieto que algo dentro de mí cambió. Lo vi dormir entre mis brazos y pensé, ¿qué sabrá de mí? ¿Qué historia heredará? Y me di cuenta de que si yo no hablaba, él también heredaría la mentira. El silencio sería su herencia. Así comencé a escribir. No para publicarlo. No para exhibirme. Sino para dejar un testimonio. Un hilo de verdad en el tapiz de nuestras vidas. Le conté todo a mi hija. Se lo dije una tarde, con las manos temblando y el corazón queriendo esconderse. Pensé que me juzgaría, que se molestaría por haber callado tanto. Pero solo me abrazó. Y lloró conmigo. Y me dijo algo que me hizo comprender muchas cosas. Mamá, ahora entiendo por qué siempre tuviste miedo de perdernos. Sí. Viví con ese miedo. De que si alguien descubría mi verdad, también cuestionarían mi lugar en la familia. Que si no tenía sangre compartida, tampoco tendría amor duradero. Qué ingenua. Qué equivocada estuve. El amor verdadero no se mide en ADN, sino en presencia, en cuidado, en sacrificios callados. Hoy, cada vez que me miro al espejo, no veo una mujer rota. Veo a alguien que sobrevivió al abandono, a la mentira, a la falta de origen. Veo a alguien que eligió no repetir la historia. Que rompió el ciclo. No encontré a mi madre. Pero encontré mi voz. Y eso me salvó. No sé cuánto tiempo me quede. A veces, los días son largos, otras veces se deshacen como pan mojado. Pero mientras pueda hablar, mientras pueda recordar, seguiré contando esta historia. No por mí, sino por todas las niñas como yo. Por las que crecieron creyendo que debían agradecer lo que nunca pidieron. Por las que callaron, obedecieron, aguantaron. Si estás escuchando esto, y alguna vez sentiste que no era suficiente, que eras un error o una carga, déjame decirte algo desde esta vieja silla de madera: no fue tu culpa. Nunca lo fue. Nacimos con derecho a la verdad. A saber de dónde venimos, no para quedarnos allí, sino para entender hacia dónde vamos. Yo fui Mercedes, la niña del secreto. Hoy soy Mercedes, la mujer que habló. Y aunque mi voz tiemble, ya no me escondo, porque al final, lo que queda, es la verdad que nos atrevimos a decir.